continuación, la presentación del señor Gabriel Monge Aguirre sobre el tema Alternativas de solución para el acceso al terminal portuario. El señor Gabriel Monge es gerente general del Terminal Internacional del Sur, TISUR. Un aplauso, por favor, para él. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a las autoridades, a todos aquí presentes. El día de hoy, en primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de Comercio la oportunidad de poder venir como TISUR y presentar nuestro enfoque relacionado a la conectividad portuaria desde el punto de vista de un puerto regional. Primero quisiera presentarles un poco lo que es TISUR. Muchos de ustedes quizá no nos conozcan. Estamos localizados en el terminal portuario de Matarani. Somos la concesión del terminal portuario de Matarani. El inicio de la concesión se dio en agosto de 1999. Fue el primer puerto concesionado por el gobierno peruano a un plazo de 30 años. Ya hemos transcurrido 18 años de esta actividad, cuyo objeto es la construcción, conservación y explotación del terminal portuario de Matarani. Al igual que APM, somos un puerto multipropósito. Transferimos graneles sólidos, graneles líquidos, carga fraccionada, pero a diferencia de APM movemos una realmente diminuta fracción de carga contenedorizada. Para ser más específicos, movemos tan solo 20.000 TEUs al año. Es así que el principal movimiento que genera el puerto está relacionado a los graneles sólidos y la carga fraccionada. Para mostrarles un poco lo que es la infraestructura del puerto hoy en día, el puerto cuenta con 4 frentes de atraque. Nosotros recibimos en su oportunidad la concesión con estos 3 frentes de atraque: el muelle A, el muelle B y el muelle C. Y en el año 2016 iniciamos operaciones con el muelle F, que es este que se encuentra fuera del rompeolas. El muelle A está diferenciado al resto debido a que tiene una protección bastante importante a los efectos del mar. Básicamente el muelle A no cierra en los 365 días del año, y debido a esa estabilidad que tiene frente al efecto del mar es que lo utilizamos principalmente para carga de contenedores y para carga fraccionada. El muelle B está destinado principalmente a la descarga automatizada de granos, dado que tiene el sistema de transferencia a los silos, cuya capacidad es de 75.000 toneladas de almacenamiento. Y el muelle C está destinado principalmente al embarque de minerales. Fue el primer sistema automatizado de embarque de minerales que desarrollamos en el año 2006. Y finalmente, como les mencionaba, el muelle F viene a ser la gran ampliación del puerto de Matarani, con una inversión de $280 millones para soportar el incremento de la carga minera de la región sur del país, la ampliación de Cerro Verde y el inicio de operaciones de Las Pampas. A través de estos 4 muelles desarrollamos las actividades de embarque y descarga, y en esta diapositiva podemos ver el crecimiento que ha tenido TISUR desde el inicio de la concesión. Partimos con 1.200.000 toneladas movilizadas y el día de hoy estamos proyectando cerrar el año 2017 con 7.300.000 toneladas. Esto se debe básicamente al incremento importante o al crecimiento económico importante que ha tenido la región sur del país, y los grandes saltos que ha generado esto en el puerto están directamente relacionados a carga minera. El 70% del volumen que maneja el puerto está relacionado a concentrado de mineral de las distintas minas de la región sur del Perú. El 11% corresponde a cereales de importación para el consumo de Arequipa, de la región Arequipa, que es la segunda ciudad más importante del país. El 6% está relacionado a otros graneles, el 5% a carga fraccionada y tan solo el 4% a contenedores. Entrando al aspecto de conectividad desde el punto de vista de un puerto regional como lo es TISUR, podemos concordar con que el crecimiento de los barcos ha sido significativo en los últimos años y no ha replicado esa condición necesariamente en lo que son las condiciones logísticas en el lado tierra. En las últimas décadas hemos sido testigos de los cambios significativos en el transporte marítimo, con la contenedorización de la carga
y luego con el crecimiento significativo de los barcos para generar economías de escala. Esto ha sugerido un cambio en el concepto y los roles de los puertos para ir de la mano con esta revolución logística. Los medios de transporte, lo hemos visto en la presentación anterior, han evolucionado de manera importante. Estamos llegando a barcos de más de 18.000 TEUs, 6 veces más de la capacidad de incremento de capacidad en medio siglo, buscando justamente economías de escala que les permitan ser más eficientes y más rentables. Y desde el punto de vista de los puertos podemos considerar que hemos pasado por varias generaciones de puertos. La primera generación dedicada básicamente a servicios de carga, descarga y almacenamiento, un centro de conexión entre lo terrestre y lo marítimo. La segunda generación, que aparece entre los años 60 y 80, servicios de carga, descarga y almacenamiento, ya entra a un tema de transformación de carga. Y la tercera generación, que es un nivel alcanzado ya por países desarrollados después de los años 80, dedicado con un enfoque importante en cargas contenedorizadas, ya con plataformas comerciales de actividades logísticas y de distribución, para llegar a lo que se denominan puertos en red o de cuarta generación, centros intermodales con plataformas logísticas, con redes de transporte multimodal, con unidades comerciales y de gestión importantes y estrategias de crecimiento y expansión. Un ejemplo de puerto en red es el puerto de Colón, en Panamá, que está realmente integrado con diferentes centros de distribución y medios intermodales de distribución logística. Entonces, desde el punto de vista de la conectividad, queremos buscar una conectividad hacia el frente externo o el forland, básicamente conectividad con compañías navieras, con otros países, alianzas y tratados que beneficien esa conectividad hacia el exterior, puertos de destino que tengan una comunicación directa con el puerto de origen, y hacia el hinterland, centros de producción, accesos, infraestructura y transporte, flujos de carga, centros de distribución. Estos dos factores orientados desde el punto de vista de lo que es TISUR, vemos entonces que hacia el hinterland TISUR tiene la región de Arequipa, donde su principal foco de atención o de consumo es la ciudad de Arequipa. Y con respecto a la realidad de las vías de comunicación y los accesos para esa ciudad, que es nuestro principal foco, tenemos un gran reto. Y el gran reto es la vía de comunicación, la vía terrestre, la carretera Matarani-Arequipa. Es una carretera ampliamente congestionada, en la cual atendemos aproximadamente por día alrededor de 1000 viajes de camión, no solamente del puerto de Matarani, sino también del terminal de líquidos de combustible. Esa situación se agrava seriamente durante el verano, dado que buena proporción de los arequipeños utilizan esa vía para ir a Mollendo a veranear y generar niveles de congestión importantes, que hoy en día no necesariamente significan un colapso de la cadena, pero tenemos que pensar a lo que va a ocurrir dentro de 10 años, a lo que va a ocurrir dentro de 15 años y analizar cuál es la solución para esa vía de comunicación y que las autoridades ya estén pensando en el desarrollo de una alternativa que permita descongestionar esos niveles de tráfico. Esta es una foto un día cualquiera en esa carretera Matarani-Arequipa. Demuestra un flujo importante de camiones y de vehículos que debe ser considerado y analizado para solucionar esto a futuro. Regresando al anterior, queremos hablar también de lo positivo. En los últimos años se han desarrollado dos vías alternas, dos costaneras, por así decirlo. La primera viene de la parte norte, comunica Matarani con Quilca y se comunica con la Panamericana Sur, lo cual genera un descongestionamiento importante para carga de la región Ica que pueda venir al puerto. Y la segunda buena noticia de los últimos años es la carretera que está acá en amarillo, que es una carretera que va al sur desde Matarani y que comunica la región de Hilo y Moquegua con el puerto. Son carreteras que se están realizando con los más altos estándares, con vías de circulación que permiten el tránsito con un tercer carril en algunos puntos de transición.
Incluso la carretera que va a Punta de Bombón considera 4 carriles en algunos tramos. Entonces, estas buenas condiciones que se están considerando para estas vías alternas que tienen poco tráfico, no las tenemos en la carretera que une el puerto con Arequipa, y es algo que se tiene que trabajar y desarrollar en los próximos años. Considerando lo que son los centros de producción y flujos de carga con relación a la conectividad que puedan tener con el puerto, tenemos 2 retos importantes. Si bien la gran mayoría del volumen minero, del volumen de consumo de granelero de la región Arequipa se mueve a través del puerto, hay 2 cargas importantes que hoy en día por condiciones de conectividad no se movilizan a través del puerto. Una de ellas es la carga correspondiente al mercado boliviano. El mercado boliviano, podemos ver, moviliza 100.000 cajas por Arica y 11.000 cajas por Iquique, y en otros puertos moviliza 2.000 cajas. Dentro de esas 2.000 cajas está la participación de Matarani. Esto ocurre principalmente porque existen muchísimas restricciones para movilizar carga boliviana a través del puerto de Matarani, restricciones desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de trámites que tienen que pasar en frontera, y que estamos trabajando de la mano con las autoridades para poder resolverlos. Adicionalmente, existen mejores condiciones de llegada terrestre de la carga boliviana a puertos como Arica, que tenemos que trabajar en suplir a través de un trabajo a detalle con los transportistas, un trabajo a detalle con los exportadores bolivianos, para que confíen en el puerto de Matarani y para que confíen en que es una alternativa viable. El otro problema radica en la producción de exportación de la zona sur del país, que increíblemente, a pesar de encontrarse a 1.000 kilómetros del puerto del Callao, prefiere camionar sus productos de contenedores al Callao en lugar de salir por el puerto de Matarani. Esto se debe a que no existen condiciones de conectividad adecuadas hacia el exterior. Es decir, hoy en día Matarani tiene 3 recaladas al mes de naves de contenedores, y el exportador prefiere camionar su producto al Callao, donde tiene una alternativa casi ilimitada de líneas navieras en las cuales embarcar su producto y poder llegar a destino. Esto se genera principalmente porque existe una deficiencia o un déficit de líneas navieras que recalen en el puerto de Matarani, debido a que priorizan sus recaladas en el puerto del Callao, y un aspecto importante que no ha permitido desarrollar mayores recaladas de naves de contenedores en el puerto de Matarani es el relacionado a la ley de cabotaje. El 67% de las naves que atracan en el puerto de Matarani tienen como puerto anterior o posterior el puerto del Callao. Sin embargo, el uso de estas naves para transportar o conectar carga entre estos 2 puertos es nulo por restricciones normativas. Es decir, un contenedor que una nave levante en el puerto de Matarani no puede ser dejado en el puerto del Callao para luego ser transbordado a otra línea naviera. Tiene que ir a un puerto extranjero, con lo cual se generan muchas restricciones, beneficiando a la Marina Mercante Nacional, como en algún momento lo mencionaron, pero en detrimento de mejores condiciones y alternativas para el comercio exterior. Entrando a lo que es el Forland, a la conectividad del puerto hacia el exterior, podemos definir conceptualmente que existen 3 tipos de puertos: puertos regionales, puertos gateway y puertos hub. El puerto de Matarani es un puerto claramente regional y tenemos que potenciarlo y generar condiciones competitivas desde ese punto de vista, desde esa visión. Acá tenemos algunos ejemplos de puertos hub. Mencionaba Colón, Balboa, Santos, y puertos gateway importantes también como el Callao, Guayaquil, entre otros. Lo importante es cómo generamos que un puerto regional como Tisur genere alternativas de comunicación y de conectividad con puertos gateway, en el caso nuestro con Callao, o con puertos hub. Podemos ver aquí un ejemplo de la cantidad de líneas navieras y de servicios que tiene el puerto del Callao comparado con la cantidad de servicios que tiene el puerto de Matarani. El puerto de Matarani básicamente recibe 2 líneas navieras, y estos son los destinos a los cuales los exportadores de la región de Matarani o los importadores, en el caso de la importación de carga,
pueden acceder desde el puerto de Matarani. En el caso del Callao tienen alternativas infinitas, porque esto incluso no considera la posibilidad de hacer transbordos, con lo cual naturalmente un exportador prefiere camionar su producto con un mayor costo hasta el puerto del Callao para acceder a mejores alternativas de embarque. Frente a esto, tenemos que seguir trabajando en una estrategia de crecimiento y expansión. Sabemos que nuestro puerto no va a crecer por el lado de los contenedores de manera exponencial. A raíz de eso hemos trabajado en el desarrollo de la carga bulk. Hemos desarrollado el puerto de el embarcadero F en Matarani hace un año, lo cual nos ha permitido un crecimiento importante, y el resto de puertos también generan sus propias actividades y sus propias estrategias de crecimiento de cara a la realidad mundial. Creemos que la conectividad de los puertos debe ser prioritaria en línea a un crecimiento sostenible y moderno. No es sostenible canalizar el comercio de un país con 3.080 kilómetros de litoral por un solo puerto. Creemos que es importante que las autoridades y los puertos regionales tengamos un rol protagónico en desarrollar un servicio que le permita a los exportadores e importadores acceder a través de vías marítimas a conectarse con el puerto del Callao, a generar un mayor flujo marítimo a través de los contenedores, situación que hoy día viene ocurriendo a través del transporte terrestre y que genera congestión y que genera mayores costos para los importadores y los exportadores. Las zonas productivas deben de desarrollar y utilizar las cadenas y plataformas logísticas más eficientes en distancia y conectividad. Importantes polos de desarrollo regional como Arequipa tienen que recorrer más de 1.000 kilómetros para encontrar un puerto conectado. Los puertos deben de dimensionarse y especializarse de acuerdo al rol que les toca desempeñar en el nuevo contexto mundial del transporte marítimo. Pensar en construir megapuertos en lugar de promover la conexión de puertos alimentadores no tiene sustento económico. Existen muchas iniciativas para megapuertos a lo largo del litoral que generan expectativas en la población y que en realidad tienen poco sustento y viabilidad económica. Yo soy un creyente de que los puertos regionales tienen que potenciarse, tienen que generar condiciones de inversión en el mismo puerto regional y eliminar las ideas de que en cada 200 kilómetros en el litoral puede haber un megapuerto, dado que la gran carga del Perú existe y está aquí en el puerto del Callao, en la ciudad de Lima. Eso no va a cambiar. Generar megapuertos lo que genera es, primero que no es viable y hasta el día de hoy ninguno se ha generado, y segundo, genera expectativas irresponsables. Bueno, como conclusiones, el Perú ha tenido importante avance en términos de modernización de puertos en las dos últimas décadas, eso nadie lo puede negar. Se deben promover obras de infraestructura en accesos mediante vías y carreteras en la dimensión que el comercio exterior de nuestro país lo demanda. Como les mencionaba, la realidad del puerto de Matarani hoy en día es que tenemos que usar una carretera realmente congestionada a la ciudad de Arequipa y no existe a la fecha un proyecto tangible y real y en vías de ejecución para mejorar las condiciones de esa vía. Es fundamental generar las condiciones para la conexión marítima del puerto del Callao con puertos regionales alimentadores de carga. Creemos que los puertos regionales se tienen que conectar con el Callao por vía marítima de mejor manera y que levantando restricciones normativas eso puede ser un objetivo alcanzable. Muchas gracias.